Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. El tema de esta noche, un nuevo libro sobre Roberto Clemente, en esta ocasión sobre la niñez y la adolescencia de Roberto Clemente, la doctora Dayana Murati y Janet Clemente, sobrina de Roberto Clemente, pues con nosotros charlando en torno a este tema. La doctora Murati, autora del libro. Como usted señaló, doctora, don Melchor, el padre de Clemente, pues era capataz de la Central Victoria. Vamos a leer de la página 6 lo siguiente, citando a Roberto Clemente. Aquellos tiempos de mi juventud, decía Roberto, fueron malos tiempos, pero en casa jamás faltó la comida y la ropa. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la comida era escasa en todo el país, nunca pasamos hambre. Mis padres siempre encontraron la manera de alimentarnos. También tenían una vaca de ordeño, cuya leche era solo para consumo familiar. Para ellos, sus hijos, siempre fuimos primeros y ellos eran segundos. Bueno, Janet, este extracto que acabo de leer, ¿qué le parece? Pues mira, es lo que faltaba, porque en muchos libros se ha escrito que la familia de Clemente era una familia bien pobre, cuando en realidad sí no eran millonarios, no era una familia millonaria, pero era una familia que contaba con un puesto de carne, que tenía una tienda, y que muchos de la misma familia pernoctaban en algún momento de su vida en la casa, porque el libro nos muestra la casa, que era una casa con 5 cuartos, y en esos cuartos pues siempre habían 2, 3 que dormían ahí, y en los pasillos y demás se habilitaba para los primos y demás. Siempre las sobrinas de abuela pues estaban allí cuidando a los muchachos, la ayudaban de alguna manera, y era una familia pues que estaba prácticamente dentro de como podríamos decir, cómoda, sí, y que la familia pues siempre se alimentó bien. Sí. Doctora, la niñez de Clemente, según usted relata en el libro, pues fue una niñez muy bonita y normal. Jugaba gallitos, de algarroba, jugaba trompo, y algo bien importante, jugaba con Pablo Escobar a batear chapita, las chapitas de los refrescos, que eso es importante para los que jugábamos pelota porque nos daba vista, ¿verdad? Exactamente, y mucha precisión. Eso ayudaba un montón para desarrollar también ese brazo. De ahí fue que él comenzó a desarrollar ese brazo y también a tirar bolitas de goma a la pared del cuarto donde él dormía y las recogía en el pecho. ¿Cómo se inició Clemente en el deporte? Así mismo. Bueno, pero también cuando él estaba en escuela primaria, el agente Nieves de la Policía de Puerto Rico, de la Liga Atlética Policíaca, los reclutó porque cogía como una gacela. Y ese fue la primera vez que los reclutaron para jugar béisbol, ahí en la Liga Atlética Policíaca. Luego de eso, pues, Roberto Marín, que lo inició en el softball superior. También Clemente jugó, era atleta. Por eso es que surge el nombre de Miguel París, y que yo le doy crédito a Miguel París, porque Miguel París fue su primer maestro de educación física, y quien lo inició a él en el deporte fue Miguel París. Y Clemente jugaba, participaba en 100, 200, 400 metros, salto a lo alto, salto a lo largo. Ya cuando él sale de la intermedia, ya entra en la escuela superior, y ahí es que él entonces empieza a desarrollarse más en softball, en béisbol, y también empezó a lanzar la jabalina, a lanzar pesas, y a él se le llamaba el atleta múltiple. La prensa local de la época así lo llamaba, porque era un atleta completo. Sí, hay un escrito del periódico El Mundo del 3 de mayo de 1952, donde se señala a Roberto Clemente como el atleta múltiple, ciertamente un atleta completo. En atletismo, pues, corría 100, 200, 400 metros, salto a lo alto, salto a lo largo, y el tiro de la jabalina, donde realmente tuvo un gran destaque. ¿En qué escuelas estudió él, desde elemental hasta escuela superior? Bueno, pues él estudiaba en una segunda unidad. Esa segunda unidad era desde primer grado hasta 9º grado. Después se fue a la Julio Vizcarrondo Coronado, y ahí estudió nada más que segundo año, porque entonces reclutado por el equipo de Santurce,
Y una de las cosas que le preocupaba a doña Luisa era que él todavía no había terminado su escuela superior. Entonces él va con Matino al Instituto Técnico Comercial de Puerto Rico a ver qué alternativas él tenía para completar su escuela superior en esa institución, que fuera más flexible. Claro. Y entonces pues llegaron a unos acuerdos de tal forma que cuando él tuviera que salir del país o jugar en la isla, pues él pudiera entonces hacer otros trabajos y asistir a la escuela cuando realmente él Precisamente, estuviera. ahí está recibiendo el diploma de cuarto año. Y entonces ahí se gradúa en el 1954 en el Instituto Técnico Comercial de Puerto Rico. Janet, una pregunta que le han hecho muchísimo, me imagino. ¿Qué edad usted tenía cuando fallece Roberto Clemente? Tenía 14 años. 14 años. Entonces ahora la otra pregunta, ¿qué recuerdos usted tiene de su tío? A los 14 años, ¿qué recuerdos tiene de su tío? Bueno, recuerdo que para el invierno venía a compartir con la familia. Recuerdo la gente reunida en casa de mi abuela, que en aquel entonces era en el Comandante, la urbanización El Comandante, en la calle Nicolás Aguayo. Recuerdo la mesa con jueyes que hervían en una olla y que los espacharraban, como decíamos ahí en el barrio, con botellas, y que comíamos y que compartíamos en familia. Recuerdo un ambiente familiar humilde y de mucha amistad de la gente del barrio que lo querían y que se sentía uno muy bien. Magnífico. Bueno, leo otra vez del libro de la página 21 de la profesora María Cáceres, que fue maestra de historia de Roberto en escuela superior. Se cita a la profesora María Cáceres diciendo lo siguiente: me acuerdo con claridad especial del primer día que Roberto asistió a la escuela. Permití entonces a mis alumnos que escogieran asiento en la clase y él ocupó uno muy poco visible en la última fila del salón. Cuando me dirigía a él contestaba a media voz, sin levantar la vista, un claro indicio de respeto. Sin embargo, en las actividades atléticas, aquel muchacho delicado y tímido se transformaba en un competidor tenaz. Era magnífico en el salto de altura, en arrojar la jabalina y bateaba las bolas a distancias enormes. Fuera de su timidez, la profesora Cáceres retenía en su mente una imagen vívida del joven Roberto. Siempre recordaré sus manos, aquellas manos grandes que expresaban lo que no decía en palabras. Doctora, ¿qué le parece? Eso es fantástico. Yo descubrí esa literatura porque ella, la profesora Cáceres, publicó ese artículo en el Reader Digest del 73. Sí. Y esas manos grandes, era la segunda vez que yo leía sobre esas manos grandes. Y por eso le dediqué un poema a las manos de Roberto, porque eso me inspiró a mí. ¿Por qué esas manos grandes? Pues ahí yo digo el por qué. Para mí, él tenía esas manos grandes. Ya venía predestinado a ayudar a otros. Y además de que ayudara a otros, pues esas manos grandes que también cogían el bate, que parece un tigre, cogiendo ese bate con fuerza. Y eran las manos que también tocaban un órgano sin saber. Vamos a una pausa y cuando música. regresemos, Janet quiere apuntar algo sobre eso. Vamos a una pausa.